Bueno, una vez que tenemos entendido de que son estructuras en principio distintas, también tenemos que hacer mención que su función o su utilidad está orientada a propósitos igualmente distintos. Las publicaciones de divulgación, como su palabra lo dice, lo que pretende es acercar el conocimiento a un público masivo. Por lo tanto, el lenguaje, la forma de estructurar el artículo, tiene que ser mucho más amena, más accesible al público en general. En tanto que los informes científicos son más rigurosos en todos los aspectos, incluso en la narrativa propia de los informes. Después, cuando ustedes vayan leyendo diversos informes científicos, van a ver que la forma de expresar y de presentar es técnica en todos sus aspectos, no solamente en la cuestión del formato del informe, sino en toda su totalidad, incluso en la narración propia que hace el investigador. En principio, ustedes tienen acá dos imágenes. A la izquierda, un artículo de divulgación de un portal relativamente serio, pero aún así un artículo de divulgación, y en comparación un artículo de una revista científica. Como ustedes verán, hay una coincidencia en el título, ¿cierto? Si nos tenemos que referir al título de los informes científicos, tenemos que decir que estos se caracterizan por ser extremadamente breves, como característica inicial. También mencionan las variables principales que tiene el estudio y la muestra o la población diana o blanco, ¿cierto? Más allá de eso, por decirlo rápidamente, ustedes verán una sección donde están incluidos los autores, el resumen, las palabras claves y lo propio en el idioma inglés, ¿cierto? Para luego empezar a trabajar sobre la introducción del artículo. Ahora veremos con mayor detalle cuáles son cada una de esas partes. Decíamos que el título tiene estas características, ¿no? Breve, extremadamente breve, con las principales variables incluidas y, en la medida de las posibilidades, la población en la cual se va a hacer este estudio. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que ensayar un título del ejemplo que venimos trabajando, diríamos algo así como estudio, vamos a proponer otro, ¿no? Relación entre, el título sería así: relación entre estados afectivos y personalidad en alumnos de nivel secundario de la ciudad de San Luis. Ese sería un título medianamente aceptable. Abajo del título encontramos los autores. Los autores se citan generalmente en orden de, no del prestigio, sino más bien del trabajo que han desarrollado al interior de cada documento o cada publicación. El autor principal es el que se nombra primero y luego, de manera decreciente, los otros autores que han acompañado de este estudio, ¿no? Generalmente el autor principal es el que convoca, es el que de alguna manera propone la investigación. En términos del resumen, el resumen concentra toda la información más importante de la investigación. Incluye mención acerca del propósito de la investigación, apenas una oración, ya que el resumen consideran que tiene que ser no mayor a 200 palabras. Hay revistas que piden 130 palabras como límite. Entonces, en ese texto tan breve, iniciamos entonces con el propósito de la investigación, con la muestra que fue tomada o la población, los datos más importantes demográficos de esa muestra, los objetivos que tiene la investigación
los resultados obtenidos y finalmente las conclusiones arribadas. Todo esa estructura en no más de 150 palabras, para ponerle una cantidad generalmente convenida. Luego del resumen tenemos las palabras clave. Las palabras claves son la palabra o el par de palabras que definen un concepto específico que aborda nuestro estudio. Si tuviéramos que poner ejemplos de palabras claves basados en la idea que venimos trabajando, estado afectivo podría ser una palabra clave. Ustedes vean que está compuesto de dos palabras. Estado afectivo. Otra palabra clave podría ser personalidad. Otra, rendimiento académico. Esas palabras claves son las que van a configurar los índices de búsqueda de la revista, por lo cual la elección que nosotros hagamos para escoger las palabras va a ayudar a que ubiquen con más claridad nuestro artículo. Después de ello hay una sección de introducción. La sección de introducción ya la hemos conversado en las clases prácticas. Han desarrollado de manera suficiente Maxi y Fernando al respecto. Se trata de una compilación de diversas investigaciones reconocidas que van a dar el sustento o la base de nuestro trabajo, la base teórica de nuestro trabajo, sobre la cual el investigador se va a apoyar, ya tanto para definir sus variables de interés como también para el posterior análisis que va a hacer de sus datos. Esperemos un ratito ahí, ya lo vamos a retomar. Al finalizar la introducción, vamos a colocar lo que conocemos como pregunta-problema, ¿cierto? La pregunta-problema orienta y guía de alguna manera al investigador, por sobre todas las cosas, para poder articular de manera lineal, si se quiere, un eje entre el título, el tema de investigación, la pregunta, problema, objetivos, hipótesis, resultados y conclusiones. Quiere decir que esto de alguna manera ayuda a alinear esos factores para evitar cualquier tipo de discordancia o cualquier tipo de imprecisión que haya al respecto. Entonces, decíamos de la pregunta-problema. La pregunta-problema, como hemos trabajado en las clases prácticas, es casualmente una pregunta en la cual se deja plasmado la relación de una o más variables en función de una muestra o población determinada. Es importante que ustedes entiendan que la pregunta-problema no necesariamente está relacionada con un problema en particular desde la concepción que nosotros tenemos. Un problema por un investigador es un tema de interés, no significa un conflicto, no significa una dificultad en términos estrictos, sino más bien la voluntad del investigador por tratar de encontrarle una respuesta a un aspecto de la realidad. A continuación vamos a poner los objetivos. Los objetivos y las hipótesis, como las otras partes del informe científico, tienen que ser propuestas con muchísima claridad, ¿cierto? Acá la ambigüedad es algo que se penaliza y mucho, porque cualquier aspecto ambiguo atenta con el futuro de la investigación. Hay que diferenciar en este caso que objetivos e hipótesis tienen funciones distintas. Mientras que el objetivo me da la dirección hacia dónde va a ir la investigación, la hipótesis significa una anticipación que hace el investigador para comprobar, ya sea
rechazando o aceptando una suposición de algo que va a encontrar. Vamos despacio. Los objetivos siempre van planteados con un verbo inicial. Después veremos en las futuras unidades un poco más al detalle este aspecto. Pero ustedes recuerden que se inicia por un verbo conjugado en infinitivo. Por ejemplo, al ejemplo que nosotros venimos realizando sería como objetivo analizar la relación, empezaría ahí, ¿no? Analizar la relación entre los estados afectivos y la personalidad o el rendimiento académico, como lo hemos charlado anteriormente, ¿no? Ese sería un planteo de un objetivo. En tanto que la hipótesis tiene otra función. La hipótesis, como decíamos, es una afirmación que hace el investigador, al cual está sujeto de comprobar o rechazar a lo largo de su investigación y no puede escapar de ello. Entonces, en términos de hipótesis, yo podría plantear: existe una relación entre los estados afectivos y el rendimiento académico, supongamos, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? Mientras una se plantea inicialmente con un verbo y orienta la investigación, en el caso de la hipótesis, la función es otra, es anticipar un determinado resultado que desconocemos y al cual vamos a tener que analizar para ver si estamos en condiciones de rechazarlo o de aceptarlo. A continuación de este apartado hay otro apartado que se denomina generalmente métodos y materiales. En ese apartado describimos los participantes, que ya bien puede ser una muestra o una población. Igualmente hablaremos de esto más adelante. Los instrumentos con los cuales yo voy a recoger los datos, que en psicología normalmente se usan, la observación, los test, las encuestas, las entrevistas, instrumentos de medición tecnológicos, ¿no? También podemos incluirlo en este sentido. Particularmente, luego de la descripción de los instrumentos, también tenemos que fijar el nivel de investigación y el diseño de investigación. Insisto, esto lo vamos a ver más adelante, pero es importante que ustedes lo vayan sabiendo, ¿no? ¿Por qué decidimos mencionar ahora acerca de el diseño y el nivel de investigación? Bueno, cuando estoy fijando el diseño y el nivel de investigación, estoy determinando el alcance que tiene mi estudio y las estrategias que voy a usar para analizar y recoger esa información. Entonces es extremadamente importante. Como les decía anteriormente, esto tiene que estar marcado por una congruencia que va desde el inicio de la investigación hasta su finalización. Asimismo, también en ese apartado vemos los procedimientos llevados a cabo, los procedimientos estadísticos y los procedimientos en la aplicación del estudio, ¿no? Finalmente, o mejor dicho, una vez finalizado ese apartado, pasamos al análisis de resultados. ¿Qué es el análisis de resultados? Bueno, nosotros hasta ahí hemos podido plantear la investigación, hemos podido definir los instrumentos y hemos seguramente aplicado esos instrumentos obteniendo datos. Esos datos son procesados a través de paquetes estadísticos y nos brinda una cantidad interesante de resultados que los vamos a tener que interpretar. En este apartado casualmente se interpretan esos resultados para darle una profundidad de análisis. Luego esa interpretación se coteja con otras investigaciones, la mayoría de ellas que seguramente han sido planteadas en la introducción, ¿no? En ese mismo momento donde empezamos a conversar entre los datos que he obtenido y los que tienen otros investigadores, se inicia
el capítulo de discusión. Por eso tiene ese nombre, ¿no? Yo discuto mis datos, los que he obtenido, con los datos y con las conclusiones de otros estudios, ¿no? Ya sean estudios teóricos, estudios empíricos, estudios de cualquier tipo, mientras sean científicos o extremadamente relevantes en el campo de mi interés. Cuando ya he agotado la posibilidad de discutir esos datos y apoyándome en ellos y en la discusión que he propiciado, puedo llegar a las conclusiones, estoy cerca de la finalización de mi trabajo, ¿no? En las conclusiones no solamente coloco la síntesis de los datos más relevantes con los cuales puedo llegar a determinar o concluir, como dice la palabra, el estudio, sino también coloco las limitaciones de mi trabajo, las dificultades que he tenido y cualquier otra información que pueda ayudar a futuros investigadores, ¿no? Finalmente, ya por último, se cierra con un apartado de referencias bibliográficas, ¿no? Acá, si bien dice bibliografía, ustedes recuerden que en el informe científico, esto quizás haya que corregirlo, ¿no? Hablamos de referencias bibliográficas porque esas mismas personas han sido citadas a lo largo de nuestra investigación, fundamentalmente en la introducción y en la discusión. Bien. Ahora bien, eso es, hasta ahí es un informe científico tal cual lo elaboramos una vez que hemos encaminado nuestro proyecto de investigación. Pero, ¿qué pasa antes? Antes, normalmente yo tengo que presentar un plan de investigación, ya que la mayoría de estas publicaciones están o bien financiadas o se hacen con un determinado motivo, por lo cual hay un conjunto de personas que van a decidir si justifica o no justifica el tema y la investigación que yo voy a realizar. Para eso se presenta este plan de investigación. De hecho, ustedes cuando vayan a presentar su trabajo final van a tener que hacerlo. Una vez aprobado ese trabajo, ese plan de investigación, van a dar comienzo, propiamente dicho, al trabajo final. ¿Cuáles son los objetivos de un plan de investigación? Primero que nada, determinar cuáles son los objetivos reales que va a tener la investigación, ya que va a haber de por medio una valoración, ¿no? En él vamos a tener que establecer cuál es el procedimiento y los lineamientos generales para realizar el trabajo. Vamos a tener que elaborar un cronograma de actividades y especificar cómo vamos a organizar las actividades para poder alcanzar un logro satisfactorio en ese sentido. Vamos a tener que eliminar cualquier tipo de actividad y de esfuerzo que sea superfluo, que no esté relacionado con la investigación. Y como dije anteriormente, la finalidad de todo ello es que se pueda evaluar la investigación que se va a llevar a cabo, ¿no? Porque de ahí en más se determina la aprobación o la desaprobación institucional. Entonces, ¿cuál es la estructura de un plan de investigación? Bueno, la estructura de un plan de investigación sigue, en cierta medida, tiene mucha afinidad con la de un informe científico. Sin embargo, tiene otros apartados. En primer lugar, iniciamos con una fase argumental donde yo tengo que justificar la investigación, es decir, tengo que demostrar por qué el tema es relevante, por qué la aportación que puedo hacer justifica de alguna manera el esfuerzo y los recursos que voy a implementar para tal efecto. Una vez que he podido justificar la investigación, recuerden que en psicología hay un montón de aspectos que tienen que ver con la utilidad de una investigación. Estamos trabajando con personas la mayoría de las veces, entonces
lo que se busca siempre va a ser un beneficio, un aporte, ya sea a nivel personal, a nivel comunitario, del producto de lo que vamos a investigar. Entonces, eso tiene que estar planteado ahí. A continuación, vamos a definir el problema. Esto tiene mucho que ver con lo que hemos mencionado con el concepto de objeto de estudio, ¿no? Especificar y delimitar el problema de manera tal que la investigación se encamine hacia un solo horizonte y no a un mar de posibilidades que nos haga, entre comillas, naufragar la investigación. Después, un marco teórico que es coincidente con la introducción de los informes científicos, generalmente más breve, porque acá se supone que el autor del trabajo, el futuro autor del trabajo, es una persona que ha recogido información, que ya tiene algunos antecedentes, pero que sin embargo le falta un tanto conocer al respecto. Después el planteamiento, si corresponde, de hipótesis o no, el de objetivos también, desglosándolo entre objetivos generales y objetivos específicos, y cuáles son los supuestos de la investigación, ¿no? El bosquejo preliminar de temas, que quiere hacer mención a cuál va a ser la estructura de la investigación que voy a llevar a cabo, la determinación de los métodos y técnicas a emplear. Esto está muy ligado a la parte, no sé si recuerdan, vamos a volver a la diapositiva anterior, perdón, a la diapositiva anterior, que tenía que ver con, esperen un segundito que tiene que ver con los métodos y materiales que mencionábamos anteriormente, ¿no? Un cronograma de actividades y la estimación de los recursos necesarios, materiales, económicos, personales, como para poder llegar a finalizar la investigación. Finalmente, las referencias bibliográficas. Bien, ahora, si ustedes analizan y entienden cuál es el propósito del plan de investigación, van a ver que hay un esfuerzo por el interesado de tratar de demostrar a una comunidad o a evaluadores la conveniencia en primer lugar, y en segundo lugar la factibilidad de poder llevar a cabo ese estudio. De hecho, si hay falencias en alguno de los dos aspectos centrales, lo más probable es que ese plan de investigación no sea aprobado y se tenga que reformular o corregir de alguna forma. Bueno, chicos, hasta acá hemos llegado con la unidad 1. Cualquier consulta que ustedes tengan, con gusto la recibiremos por los foros que hemos habilitado para ese propósito, ¿eh? Les mando un fuerte abrazo y será hasta pronto.